El otro día vi un titular en El Mundo que era bastante curioso, que dice lo siguiente. Dice, la meritocracia ha muerto. Por primera vez hay más herederos entre los nuevos ricos que empresarios hechos a sí mismos. El subtítulo pone, unos 1000 multimillonarios tienen más de 70 años y se les calcula una fortuna de 5,2 billones de dólares que recibirán sus hijos según el banco suizo UBS. Es como... ¡Hoy! ¡Sorpresa! ¿La meritocracia ha muerto o la meritocracia nunca existió? Por primera vez habrá más herederos entre los nuevos ricos que empresarios hechos a sí mismos. Es decir, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que os acabáis de enterar que una de las personas más ricas en España es la hija de Amancio Ortega, no porque esto sea meritocrático y sea una chica inteligentísima que ha conseguido hacer algo brutal y que por lo tanto se merece la riqueza que tiene, o porque es hija de su padre, que también es la persona más rica en España? Pues evidentemente esto no es ninguna sorpresa. Aquí nadie está descubriendo, yo qué sé, la luna ni la cura a ninguna enfermedad gravísima. Esto es el día a día, es evidente. Obviamente aquellas personas que tienen más dinero dejan dinero a sus hijos y por lo tanto la reproducción social de la riqueza es lo más normal del mundo, y aquellas personas que están en el top 1 de la sociedad, bueno, algunas sí que serán porque han tenido mucha suerte, pero la inmensa mayoría de ellos no es porque se lo hayan currado muchísimo, es porque son hijos de quien son y han nacido en situaciones muy favorables que les han permitido hacer cosas pues que les han llevado a estar en el top 1, evidentemente. De hecho, siempre que se habla de meritocracia, me gusta rescatar este gráfico. El origen de la riqueza, aquí está, el origen que ahora comparte Pablo Rubio. Bueno, de hecho este montaje lo hice yo, lo saqué de un sitio y le puse esto, le puse la fuente y lo puse así en modo vertical y ha rolado por todos los sitios, o sea, se me ha emancipado de mí. Lo comparto un montón de peña, entonces lo ha compartido ahora Pablo. Y la fuente es el Peterson Institute for International Economics, y en España llegaron a la conclusión que el origen de la riqueza de los multimillonarios españoles, el 19,2% es de dinero que viene del sector financiero, el 3,9% es de conexiones políticas, el 7,7%, o sea, conexiones políticas, que esto viene del franquismo, de cuántas empresas se crearon durante el franquismo, evidentemente por conexiones políticas y por ser hijos de los vencedores, y entonces pues te doy una empresa y te doy unos cuantos esclavos republicanos para que trabajen gratis para ti, o cobrando una miseria. Ejecutivos de grandes empresas que no son propietarios capitalistas, pero son gente que cobra salarios muy altos, un 7,7%, un 15,4% de fundadores de compañías, gente que fundó una compañía, que curró y bueno, pues sacó adelante un patrimonio interesante, o que también, yo qué sé, pues seguramente esa gente también venía de familias con pasta. Pero bueno, saliendo de eso, que podemos decir que más o menos sí que se podría ajustar como a un discurso mínimamente meritocrático, de están ahí porque de alguna manera se lo ganaron, aunque fuese ganando una guerra, es que el 53,8% literalmente es origen heredado. Es decir, son ricos no porque se lo hayan currado muchísimo o porque tengan una idea novedosísima o hayan fundado una empresa maravillosa que ha solucionado un problema y que por lo tanto pues les ha hecho de oro. No, es porque sus padres eran ricos. Punto. Ya está. Y tus padres son ricos, es muy probable que tú también lo seas porque vas a heredar eso. Y sobre todo cuando se construyen fortunas así de grandes o empresas gigantescas que ya empiezan a funcionar casi con propia inercia, porque cuando una empresa es muy grande funciona con una cierta inercia, eso da unos dividendos que son casi para decenas de generaciones. Y si tu abuelo consiguió eso, el hijo del abuelo será riquísimo y el nieto del abuelo también lo será, y el tataranieto del abuelo también será rico probablemente, pero no por una cuestión de esfuerzo o meritocracia, sino por el simple origen de la riqueza de los multimillonarios, que es a través de las herencias, punto, reproducción social de la riqueza. Entonces parece ser que hay algunos que se están enterando ahora que esto funciona de esta manera. Ahora les han saltado las alarmas porque dicen que por primera vez en la historia son mayoría los nuevos ricos que provienen de herencias familiares. Bueno, igual antes no eran mayoría, pero eran el 49% frente al 51%. Ahí está el problema de no plantear sistemas impositivos agresivos contra gente que tiene muchísimo dinero. Oye, que está bien que le quieres dejar a tus hijos el trabajo que has hecho durante toda tu vida y es completamente legítimo. Es decir, si tú has trabajado toda tu vida para dejarle a tus hijos en propiedad una casa en la que vives y una casa en la playa y un coche, o yo qué sé, incluso un terreno, o otra casa, o otra casa, o otra casa, ojo, pues mira, pues yo qué sé, pues puede ser legítimo, ¿sabes? Pongamos, yo qué sé, que le dejas unas cuantas casas en herencia. Ojo, si aquí no estamos hablando de alguien que tenga 5 casas
casas o 10 casas. Estamos hablando de multimillonarios. Estamos hablando de multimillonarios, que no es que tengan 4 casas, que tienen millones de casas podrían tener, que tienen cientos de miles de viviendas o que tienen cientos de miles de activos financieros. Son gente que no tiene ningún tipo de preocupación, que no es que yo tenga que pensar en el futuro de mi hijo y quiero darle la seguridad de que vaya a tener una casa. No, eso evidentemente es legítimo, ahí no hay problema. Si tú tienes un hijo y quieres que tu hijo herede una casa para darle esa seguridad, pues oye, es legítimo y eso nadie te lo va a discutir. Adelante, por supuesto que sí, el derecho a la herencia, joder, pues tiene que ser preservado. Pero es que aquí estamos hablando de fortunas que trascienden por muchísimo lo que puedes gastar en no solo una vida, sino probablemente 10, 15, 20 o 30 vidas, que es un dinero que es completamente pues inabarcable, que no se puede gastar. Pero eso, y como en los últimos años además ha sido una barbaridad, la reducción de impuestos a los ricos, etcétera, eso va pasando de manos en manos, la reproducción social de esa riqueza es una brutalidad, no sale de ahí, es completamente endogámica y además como los gobiernos cada vez le ponen más facilidades a los ricos para que hagan lo que quieran con su dinero, que si tienen paraísos fiscales para irse y pagar una mierda, que si les ponemos incentivos fiscales para que no tengan que pagar nada con impuesto de sucesiones como hace ahora la derecha, que nos intenta pintar como que nos va a afectar a todos el impuesto de sucesiones. No, que el impuesto de sucesiones que gestionan las comunidades autónomas le afecta al 1% de la población, que te afecta si tienes muchísima pasta y aunque te afecte seguramente no tengas que pagar tanto. Y siempre te pone algún ejemplo de, no, un chaval no sé dónde tuvo un problema, que es mentira, coño, que es mentira, que solamente si tienes un gran patrimonio y si no puedes gestionar ese gran patrimonio, pues lo puedes vender siempre y vas a tener 1000 veces más pasta que cualquier hijo de vecino y va a ser tuya la pasta, lo que pasa es que tendrás que aportar una pequeña parte de eso, pero bueno, no, eso nos lo cargamos también, que no hay impuesto de patrimonio, que entonces ¿dónde está la meritocracia? O sea, la gente que esté en el top de la sociedad, la gente que esté en el número 1, la gente que más pasta tenga, que más capacidad de influencia tenga, que más capacidad de decidir hacia dónde va nuestro país tenga, que más dinero tenga y por lo tanto pueda influir en decisiones del día a día del resto de personas, esa gente ¿por qué va a estar ahí? Porque se lo merece, porque se lo ha currado un montón, porque es la más lista de su promoción o porque ha tenido una idea revolucionaria que va a cambiar el mundo o porque su padre o su abuelo o su tatarabuelo, que probablemente también pueda ser su tatarabuelo, tuvo suerte o ganó una guerra y se hizo de oro y a partir de entonces todos los que vinieron después fueron absolutos privilegiados. Pues en algún momento hay que partir ese privilegio absurdo. O sea, no es mandarlos a la pobreza, evidentemente, que vivan bien, joder, pero es que esto es un principio del liberalismo también. Esto Adam Smith también lo decía, porque si no al final lo que se generan son unos monopolios en lo empresarial tremendos y en lo familiar unas relaciones endogámicas entre gente riquísima que lo que hace es llevar a dos polos la sociedad, una pequeña minoría independizada del resto de la sociedad riquísima que por reproducción social siempre va a ser rica y no va a cambiar nunca porque no puede caer de ahí, y una minoría en la que el ascensor social está completamente averiado. Hubo una época en la que parecía que el ascensor social... Ahora no. Hubo una época en la que el ascensor social parecía que funcionaba cuando los impuestos, como decíamos antes, en Estados Unidos llegaban al 90% de lo que ganaban los ricos, las grandes fortunas. El 90% llegaban a pagar. Y no era un paraíso comunista, era Estados Unidos, era la cuna del capitalismo. Y ahí, porque entendían que la meritocracia era positiva realmente si se empleaba de una manera real, si de verdad existía meritocracia, le ponían un tipo impositivo del 90% de las grandes fortunas para que no hubiese esa acumulación absurda de capital que llevaba pues al acomodarse y a una reproducción social de la riqueza que no traía nada productivo al país, sino a que algunos, en el 1%, engordasen hasta iba a decir hasta reventar, pero no revientas, porque puedes engordar tu fortuna sin reventar, porque no hay límites a engordar tu fortuna, a no ser que haya un gobierno que le ponga límites. Y ahora, pues bueno, como entramos en un proceso de deriva neoliberal en la que parecía que los pobrecitos, los ricos que tienen que pagar muchos impuestos y se les quitaron básicamente todos los impuestos, pues entonces ahora, bueno, pues tienen una capacidad de ahorrarse absolutamente todo y de que la reproducción social de esa riqueza pues sea una cosa casi infinita, que si tú eres rico hoy seguramente tu tataranito también lo vaya a ser. Es donde falla completamente la meritocracia. Porque ¿qué clase de meritocracia va a haber porque además eso también influye en la calidad de los sistemas públicos de enseñanza o de sanidad? Y si naces en un barrio que es menos acomodado o en el que la calidad de vida es peor, pues seguramente, para empezar, vivas menos años que una persona que nazca en un barrio rico. Los estudios de diferencia de edad, de a qué edad llegan la gente, de esperanza de vida, básicamente, de la gente en el barrio más rico de Madrid y el más pobre de Madrid, superaba los 10 años. Es decir, dependiendo si vives en un barrio o en otro, y todo lo que implica vivir en un barrio, los servicios sociales que tienes, la gente con la que te juntas, las posibilidades que tienes de salir de ahí, es que es tan crudo que se miden años de vida. Y la diferencia son años de vida, son más de 10 años de vida. En Barcelona exactamente lo mismo. En grandes ciudades las diferencias son brutales. ¿Cómo
se va a esperar que compita en igualdad de condiciones una persona que nace en un barrio en el que la escuela pues está hecha mierda, los profesores no pueden controlar a los alumnos porque tienen más de 30 en un aula? ¿Cómo van a competir esas personas? O que tienen que salir a currar y no pueden ir a estudiar porque tienen que ayudar en casa, o porque no tienen una habitación en la que estudiar porque en casa viven un montón de gente y es una casa muy pequeña y no tienen su espacio para estudiar tranquilamente y pensar en sus cosas. ¿Cómo va a competir esa persona con una persona que lo tiene todo? Que desde pequeño pues tiene su espacio, tiene su internet, tiene su habitación para trabajar tranquilamente, tiene la última tecnología, le pagan las academias de inglés, academias privadas para que le enseñen cosas que en la escuela no acabo de entender. ¿Cómo va a ser lo mismo? Es que no pueden competir en igualdad de condiciones. Y la única manera de competir en igualdad de condiciones es igualar el punto de partida. Y la única forma de igualar el punto de partida son con servicios públicos de muy altísima calidad, para que no importe dónde hayas nacido o quién seas, puedas tener una educación equiparable a la persona que más pasta tenga en tu país. Y para eso, para esos servicios públicos tan grandes y para equiparar, hace falta que aquellos que ahora mismo están emancipados de la realidad y que van a ser los ricos siempre, porque se va a heredar siempre esa riqueza, a no ser que se ponga fin en algún momento a eso, pues se tiene que arreglar vía impuestos. Punto. No queda otra, porque si no la meritocracia no existe ni existirá jamás, jamás.